Bueno, nos quedan un par de funciones que vamos a ver hoy. La primera de ellas es que los precios indican cambios en las condiciones en que se ofrecen los bienes, ¿no? Esto tiene que ver con eso que vimos hace unos días con el ejemplo del mercado de huevos. ¿Se acuerdan que veíamos que la oferta y la demanda respondían a cambios en los precios, pero que además había algunos factores externos al mercado que generaban cambios, tanto en la demanda como en la oferta? En este caso vamos a ver cómo algún factor externo al mercado de oferta y demanda de autos puede generar cambios en la oferta y cómo el precio refleja esos cambios o cómo cambian los precios en función de esos cambios. Entonces, para empezar, partimos de un mercado en equilibrio, este que estamos viendo, donde hay un precio de equilibrio P1 y unas cantidades de equilibrio Q1 que son estables a lo largo del tiempo, ¿no? A este precio, tanto las compañías como los usuarios de autos coinciden en las cantidades que quieren ofrecer y demandar, así que no hay motivos para generar ningún cambio en el precio ni en las cantidades. Es un mercado en equilibrio. Pero supongamos que por algún motivo que no tiene que ver con el mercado de autos, se negocian aumentos de sueldos, ¿no? Entonces hoy, a diferencia de ayer, los operarios, o a partir del mes que viene, los operarios de todas las plantas automotrices van a pasar a cobrar un X% más. Esto obviamente genera un aumento en los costos de producción de los automóviles. Y como ya vimos antes, si el precio es el mismo, ¿tá? Si el precio es P1 y los costos subieron, las empresas van a tener menos beneficios, ¿tá? Menos ganancia. Eso quiere decir que al mismo precio, si no cambia el precio, las empresas van a estar dispuestas a fabricar menos autos, ¿tá? Como habíamos visto, las empresas más eficientes van a poder seguir fabricando esos precios, pero las empresas menos eficientes o los empresarios que son más inflexibles respecto a la ganancia que esperan de sus negocios, no van a estar dispuestos a participar de ese negocio. Entonces las cantidades que se ofrecen van a pasar de Q1 a estar por acá, a una nueva cantidad más baja, ¿no? Más chica, más pequeña. Esto va a generar que al precio 1, con la nueva oferta S2 y la demanda de 1, se va a generar un exceso de demanda, ¿tá? Los empresarios van a ofrecer esta cantidad de autos, pero los demandantes van a querer esta cantidad de autos. O sea, quieren más autos de los que va a haber en el mercado. Como ya vimos, eso va a generar un aumento en los precios. Obviamente este aumento en los precios va a también generar una caída en las cantidades de demanda, lo que va a hacer que el mercado llegue a un nuevo equilibrio acá, a un precio más alto y a unas cantidades más chicas. ¿Está bien? Y esto es así porque los empresarios decidieron modificar su función de oferta, teniendo en cuenta que si bien el precio no había cambiado de mercado, sí habían cambiado las condiciones, ¿tá? Los costos para la producción de autos son más altos, esas son condiciones nuevas, y estas condiciones hacen que la oferta se contraiga, pues son condiciones menos favorables que antes. ¿Está bien? Entonces, estas condiciones menos favorables se ven reflejadas en que el precio del auto sube. ¿Tá? Acá, este aumento de precio está indicando que las condiciones para producir automóviles son más caras. Lo contrario hubiese pasado si los sueldos hubiesen bajado. Probablemente al mismo precio más productores hubiesen estado dispuestos a producir autos, lo que hubiese generado un exceso de oferta y lo que hubiese hecho bajar los precios hasta algún punto por acá. Entonces un nuevo equilibrio del mercado hubiese tenido precios más bajos y cantidades más grandes, ¿tá? O sea, más autos vendidos a un precio más bajo. Entonces, de esta forma vemos cómo el cambio en los precios muchas veces lo que hace es reflejar cambios en las condiciones en que se ofrecen los bienes, ¿tá? O, por ejemplo, cambios en los costos de producción. Hasta acá llegamos con esta función, pero aprovecho para que veamos también distintas formas o distintas formas en que esto se hubiese podido ver reflejado dependiendo de cómo es la demanda. ¿Está bien? Entonces, si en vez de la demanda hubiese sido, si en vez de la demanda azul hubiésemos tenido una demanda como esta verde que vemos ahora, vemos que los cambios hubiesen sido distintos, ¿está bien?
de este punto de equilibrio inicial igual, no hubiésemos terminado acá, sino que hubiésemos terminado acá, donde se cruzan la demanda verde y la oferta 2. ¿Tá? Esto hubiese generado un aumento de precio más chico, pero una caída en las cantidades más largas, más grandes. ¿Está bien? Hubiese caído más la producción o las cantidades demandadas ante un cambio en el precio muy chiquitito. Esto quiere decir que la demanda es elástica, ¿está bien? Entonces, si la demanda es más elástica, o sea, si fuese la verde en vez de la azul, y también lo que quiere decir que en el gráfico es más horizontal, está más acostada, los cambios en los precios van a ser más que proporcionales a los cambios, perdón, menos que proporcionales a los cambios en las cantidades, ¿está bien? Cambios en P chicos, cambios en P menores van a generar cambios en cantidades mayores. Esto quiere decir que ante cambios muy chiquititos en los precios, los consumidores están dispuestos a ajustar mucho su consumo. ¿Está bien? Por otro ejemplo, o otro caso podría haber sido que la demanda, en vez de ser de 1, sea esta violeta más vertical. ¿Está bien? En el caso de una demanda más vertical, hubiese pasado al revés. ¿Tá? Si hubiese generado, en vez de venir hasta acá, el nuevo equilibrio hubiese estado acá, lo que esto hubiese implicado es un cambio muy grande en el precio, los autos hubiesen subido mucho, pero la caída en las cantidades hubiese sido muy, muy chiquita. ¿Está bien? Y esto, cuando pasa esto, decimos que la demanda es inelástica o menos elástica. ¿Está bien? Quiere decir que ante cambios grandes del precio, la demanda responde con cambios muy chiquititos en las cantidades. ¿Sí? La verdad, en el mundo real, digamos, un mismo bien puede tener estos dos tipos de demanda, dependiendo en qué situación esté el mercado. Por ejemplo, si la demanda, por lo general, no tiene estas formas, ¿no?, que vemos nosotros acá, que son rectas. Por lo general, las demandas tienen esta forma así, ¿no? Entonces, podemos decir que si el punto de equilibrio está por acá, la situación va a ser muy similar a la que teníamos al principio entre la demanda, entre la oferta inicial y la demanda azul. ¿Ah? Un cambio del 10% del precio a esta altura te va a generar un cambio en las cantidades también cercano al 10%. ¿Está bien? Si partimos de este punto de equilibrio, los cambios en el precio van a generar cambios muy similares en las cantidades. Ahora, si en vez de estar ahí estuviésemos por acá y el equilibrio estuviese acá, vamos a ponerle S4, un cambio en el precio muy alto, ¿está bien? Si la demanda se mueve acá, la oferta, perdón, un cambio en el precio bastante alto va a generar un cambio en las cantidades mucho más chiquitito. ¿Sí? Eso es porque acá, cerca de las cantidades cero, cuando los mercados tienen pocas cantidades, las demandas suelen ser menos elásticas. Y esto es así básicamente porque la gente cuando consume poco es que está consumiendo lo justo y necesario. En cambio, si el mercado estuviese por acá abajo, ¿tá?, con un precio de equilibrio acá, un precio bastante bajo de equilibrio y unas cantidades muy altas, un aumento del precio va a generar caídas muy grandes, ¿está bien? Un aumento relativamente bajo va a generar toda esta caída en las cantidades. ¿Se entendió? O sea que no es que un bien, si bien hay bienes que son más elásticos que otros, dependiendo qué tan grande sea el mercado o la situación de los consumidores, si es que están consumiendo en exceso o están consumiendo solo lo necesario, va a ser más elástica o menos elástica la demanda de ese bien. ¿Está bien? Si cualquier duda que tengan respecto a esto, me avisan. Igual no es de los puntos más importantes de la unidad, pero sí es algo que venía a cuento a este punto. Y por último, vemos que la recompensa de los factores de producción es otra señal que dan los precios. ¿Está bien? Los factores de producción son básicamente la tierra, el trabajo, el capital y el emprendedurismo o entrepreneurship, que vendría a ser la actividad empresaria, ¿no? O digamos la capacidad que tienen los empresarios para ver negocios y tomar riesgos para hacerlos. Cada uno de estos factores tiene su retribución particular. El trabajo, la retribución del factor trabajo es el salario, ¿tá?
Básicamente un trabajador ofrece sus horas de trabajo y a cambio le pagan un salario. La tierra y el capital tienen la renta. Está la renta del capital y la renta de la tierra. En el caso de la tierra sería como una especie de alquiler. En el caso del capital también. Yo te presto esta plata para que vos la uses, después me la devolvés más una renta, más un interés. El interés vendría a ser la renta del capital. Y después el emprendedorismo tiene la ganancia empresaria, ¿no? Digamos, todos los resultados que dejan al final de las operaciones las empresas y se reparte entre los socios es la ganancia. Eso es lo que se lleva el empresario, el que está dispuesto a invertir. ¿Tá? Entonces la retribución de cada factor, la retribución que cada factor recibe determina cómo se van a distribuir esos bienes. Lo que quiere decir es que si el trabajo representa, digamos, una parte importante de la retribución total de los factores, quiere decir que los trabajadores van a consumir gran parte de los bienes. Ahora, si la mayor plata que genera una economía se la llevan los emprendedores, bueno, los bienes que consumen los emprendedores van a ser los empresarios van a ser los más significativos. En ese sentido, vale la pena volver a la identidad del PBI que habíamos visto. Acá habíamos establecido una identidad, o sea, la igualdad entre el PBI, o sea, lo que produce un país y lo que consume ese país. ¿Está? Siguiendo el principio de que, suponiendo una economía cerrada, vos solo vas a consumir lo que producís, porque si no, no consumís nada, y obviamente vas a producir todo lo que vos produzcas, o lo consumís o lo invertís. En el peor de los casos, lo ahorrás para más adelante. ¿Tá? Y esta identidad la habíamos hecho a medida que íbamos sumando sectores. Acá sumábamos el consumo del sector público y acá el consumo del sector externo. ¿Tá? Entonces quedamos en que toda la producción de un país era igual al consumo de ese país más la inversión de la gente de ese país, más el consumo del gobierno, más los subsidios, menos los impuestos, que es lo que le quitaba el gobierno del consumo a los privados, más las exportaciones, porque es parte del producto que se va para afuera, menos las importaciones, porque era parte del consumo que se producía en otro país. Otra forma de ver el PBI es ver de toda la plata que genera el PBI, quién se la lleva. ¿Tá? Y en ese sentido podemos armar esta identidad. El PBI es igual, o sea, toda la riqueza de un país es igual a la riqueza de los trabajadores, lo que se le paga a los trabajadores, L por labor, la retribución del capital, la renta de la tierra y el beneficio empresario. ¿Ah? O sea que otra forma de ver el PBI de toda la plata que genera un país es ver cuánta plata se llevan los trabajadores, cuánta plata se llevan los empresarios, cuánta plata se llevan los inversores y cuánta plata se llevan los dueños de las tierras. ¿Está bien? También podemos decir que todo esto junto lo podemos unificar en una sola letra C y vendría a ser, porque digamos, de este lado están los trabajadores y de este lado están podemos agruparlos como los empresarios, están los dueños de los medios de producción, los dueños de las empresas, los dueños de la tierra y los dueños del capital. Entonces, por un lado tenés, el PBI va a ser todo lo que se llevan los trabajadores más todo lo que se llevan los empresarios, para decirlo de alguna forma. Volviendo a la presentación, acá nosotros tenemos en este gráfico en colores cómo fue la participación de cada uno de estos dos factores, del trabajo y los empresarios, en el PBI. ¿Tá? Vemos que en 2006 el 41% del PBI se lo llevaban los trabajadores en su totalidad y el 45% se lo llevaban los empresarios. ¿Tá? O sea que el conjunto de los empresarios ganaba más plata que el conjunto de los trabajadores. Y vemos que en 2012 esa proporción cambió y se invirtió. El conjunto de los trabajadores se llevaba el 52,5% del PBI y el conjunto de los empresarios el 41 y pico por ciento. Esta columna colorada que está acá, que dice ingreso mixto, básicamente son todas las empresas en las cuales trabajan sus dueños. ¿Tá? Entonces no son ni empleados ni empleadores. Son, por ejemplo, yo que tengo una empresa, pero que solo trabajo yo en mi empresa. Entonces todo lo que gana mi empresa es lo mismo a todo el salario que tengo yo. ¿Tá? Por eso está puesto aparte. En este caso están todos los dueños de las empresas que no trabajan en esas empresas y acá todos los que trabajan en esas empresas. Si bien pareciera mucho este 50% en Argentina, si se fijan acá está el mismo gráfico para Francia y el Reino Unido. El Reino Unido pasó de 1870 a 2010 del 60% de participación de los trabajadores en el PBI al 70 y pico por ciento.
¿tá? Y donde los empresarios, entre comillas, solamente se llevan el 40% en 1870, o sea, hace 150 años, y eso cayó al 30%, incluso menos en 2010. Y en Francia, esas proporciones pasaron de 70 y 30 en 1820 a 25-75 en 2010. ¿Tá? Ven que en los países capitalistas más desarrollados la participación de los trabajadores en el PBI es mucho mayor que en los países como el nuestro, donde supuestamente hay más justicia social y demás, ¿no? Por otro lado, también pueden llegar a interpretar que en la Argentina los empresarios ganan más plata. Pero bueno, cuando te das cuenta que en Argentina el PBI es de 500.000 millones y en Inglaterra es de casi 3.000 millones, ¿está bien? O usando la palabra, el término inglés, 500 billones en Argentina y 3.000 billones en el Reino Unido. El 30% de un PBI 5 veces más grande es mucho más que el 40% del PBI de la Argentina, ¿no? O sea que los empresarios se siguen llevando mucho. El tema es que estas economías generan muchísima más plata que la economía argentina. Pero bueno, habiendo visto esto, con esto cerramos la unidad y hacemos un repaso de los conceptos clave. La idea es que ustedes repasen toda la unidad. La clase que viene vamos a tener una evaluación tipo forms, como las que tuvimos. Así que conéctense a las 9. A las 9 va a arrancar el form. Igualmente se los voy a agendar. Pero bueno, los conceptos clave eran, ¿se acuerdan? Arrancamos con el concepto de valor. Habíamos visto distintas teorías de valor, pero habíamos terminado en que el valor era un tema, digamos, adheríamos a la teoría subjetiva del valor. El valor de un bien se determina con respecto a la persona que va a demandarlo, ¿está bien? Digamos, una taza, si yo no consumo ningún café o té, no tiene ningún sentido, ¿está? Me arreglo con un vaso. La taza tiene una asa justamente para agarrar un vaso con algo caliente sin quemarte. Si yo no tomo bebidas calientes, la taza no tiene ninguna utilidad. No voy a pagar más por una taza de lo que me sale un vaso. En cambio, una persona que le encanta tomar café o té va a estar dispuesta a pagar por una taza en vez de un vaso, ¿no? Suponiendo que las tazas son un poquito más caras. Por otro lado, ese precio va a ser una expresión monetaria del valor. Obviamente, las cosas que en términos generales tengan mayor valor de uso van a ser más caras que las que tengan menor valor de uso. Y a medida de que un bien vaya perdiendo su valor de uso, probablemente su precio vaya bajando en el tiempo. ¿Tá? En cambio, si se pone de moda, si la gente lo quiere más y demás, probablemente ese precio vaya subiendo. Entonces ese precio va a ser una expresión del valor que le da la gente a ese producto. Obviamente no se puede hablar de precios sin hablar de mercado. El mercado está determinado por todos aquellos compradores y vendedores que influyen en el precio de un bien. ¿Tá? Esto también lo vimos. Después lo pueden ver más en detalle, pero esta era una especie de definición. Habíamos visto distintos tipos de mercados. También vimos que en una economía de mercado los precios se determinan a partir de la interacción de oferta y demanda. La oferta va a tratar de subir los precios, la demanda de bajarlos. La demanda, si suben los precios, la demanda se va a contraer. Si bajan los precios, la oferta se va a contraer. Y de esas dos fuerzas que hay en el mercado se tiene que ir llegando a un precio de equilibrio. Y después tanto la oferta como la demanda, además de responder subiendo o bajando a los precios, digamos que si sube un precio de un bien van a subir o bajar, también vemos que responden a factores externos, ¿está bien? Como vimos que la oferta de autos recién no solo responde a si suben o bajan los precios de los autos, sino que también van a responder a las condiciones en que se pueden producir los autos. Si suben los salarios y no se pueden subir los precios del mercado, la oferta se va a contraer, etc. ¿Está bien? Al final vimos también el tema de los factores de producción y de cómo se retribuyen, pero estos serían los puntos más importantes. Repasen toda la unidad, les voy a subir los videos, van a tener subida el PowerPoint. Tienen hasta el jueves para hacerme consultas, no el jueves a la noche, ¿tá? Me suelen mandar consultas de noche, no las voy a responder de noche. Traten de mandarme durante el día las consultas, antes del jueves mejor. Y bueno, la semana que viene nos vemos y hacemos esta evaluación. Nos vemos.